Me presento, mi nombre es Andrés Tejada, estudiante de Estadística 1 de la sección del profesor Freddy Godoy. Voy a hablar un poco sobre los números índices, partiendo por la pregunta de ¿qué son los números índices? Los números índices son una medida estadística que permite estudiar las fluctuaciones de una magnitud o más magnitudes en un periodo dado. Es decir, básicamente analiza la variación que tiene una magnitud en un periodo de tiempo. Generalmente se compara entre un periodo base con un periodo actual. Por ejemplo, ¿qué tanto variaron los precios del arroz entre el 2007 y el 2010? Por ejemplo, puede haber crecimiento o puede haber disminución de su valor. Básicamente para este es el uso. El uso nos permite saber cuál fue el comportamiento de la variable entre ese periodo. Entre los tipos de números de índices tenemos los índices simples, que básicamente tratan de explicar una sola variable, y los índices compuestos son combinaciones de los índices simples de cada una de las magnitudes que se desea analizar. Es decir, tomamos los índices simples del precio y de las cantidades y de algunas otras variables que deseamos analizar y las combinamos. Es decir, puede explicar varias variables. Entre los índices compuestos no ponderados son los que tratan de medir la evolución de una magnitud compleja, pero donde las magnitudes simples que interfieren tienen toda la misma importancia. O sea, ninguna tiene más peso que la otra. Explicando un poco los índices ponderados no agregados, tenemos varios. Entre ellos tenemos, de primero, el Las Peires. El índice de Las Peires es básicamente una media agregativa de precios ponderados por las cantidades del precio base. O sea, los precios se ponderan o su peso depende de las cantidades que tengamos en el año base. Se puede expresar como una media aritmética ponderada de índices simples de precio. Ahora vamos con el índice Paschen, que es básicamente una media agregativa de precios ponderados por las cantidades del periodo corriente. Es decir, los precios van a tener un peso que va a depender de las cantidades que tengamos en el periodo corriente. El índice de Fisher es básicamente la raíz cuadrada de la multiplicación del índice de Las Peires y el índice de Paschen. O sea, multiplicamos los dos, le sacamos la raíz cuadrada y se podría decir que es como una media de estos dos últimos que acabo de mencionar. Y por último tenemos el índice de precios Marshall-Edgeworth, que es una medida agregativa de precios ponderados por la suma de la cantidad del periodo base y el corriente. O sea, los precios van a depender de las cantidades de los dos periodos que estemos comparando. Y por último, como último punto, tengo el índice de precios al consumidor, muy conocido en economía y en artículos de economía que se leen en el día a día, y básicamente analizando la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumimos a diario. Por ejemplo, cómo ha evolucionado la canasta básica. Por ejemplo, se puede decir que del año 2020 al 2022 tuvo un aumento del 10%, como ejemplo, ¿no? Esto sería el uso que se le puede dar al índice de precios al consumidor. ¿Y de qué nos sirve? Bueno, nos sirve como ejemplo para medir el costo de vida y cómo ha evolucionado. Es decir, siempre los números de índices tratan de explicar una evolución y las fluctuaciones de las variables que queremos conocer. En el caso del índice de precios al consumidor, nos muestra las variaciones de los precios de los bienes y servicios. Yo tengo un ejercicio que tenemos que resolver. Yendo con el ejercicio que tenemos que resolver, eh, tenemos aquí unos datos sobre los artículos, los productos comprados por una constructora, sus precios, su cantidad. En este caso tenemos como año base el 2003 y como periodo actual o de comparación el 2006. Nos piden determinar el índice de precios de Fisher. En el caso, como mencioné antes, el índice de precios de Fisher es la raíz cuadrada de la multiplicación del índice de precios de Las Peires y el índice de precios de Pacio. En este caso, estos dos últimos índices que mencioné, aquí tenemos su fórmula que sería la sumativa de el precio actual por la cantidad base y el denominador sería la sumativa del precio base por la cantidad base. Esto nos va a dar dos resultados y ese cociente lo dividimos por 100. El índice de precio de Pacio, también tenemos la fórmula aquí, sería el precio actual por la cantidad actual y el denominador sería el precio base por la cantidad actual. Multiplicamos por 100 y nos va a dar un resultado. En mi caso, los dos índices ya los conseguí y tenemos el índice de precio de las Peires que me dio 111,73 y 135,62. En este caso, eh, simplemente reemplazamos los datos en la fórmula y tenemos la multiplicación de los dos, el índice de las Peires y el índice de Paschen. Esto nos da 15.152,82 y la raíz cuadrada de eso nos da 123,09. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado de 123,09? Generalmente se le resta 100 y vemos el resultado en forma de porcentaje, es decir, la interpretación que tiene este índice. En este caso, 123,09 menos 100 nos da 23,09. Y eso se interpreta de esta manera. El precio promedio de los productos de la constructora en este caso tuvo un crecimiento o tiene un crecimiento de 23,09% en relación al 2003. Es decir, las fluctuaciones que tuvo la variable, en este caso el precio del 2003 al 2006, fue de una subida del 23,09%. Y esta sería un poco la explicación de cómo fue la resolución del ejercicio. Muchas gracias.